Entonces ahora vamos a ver el otro caso, que es el caso totalmente inelástico. En el caso de movimiento totalmente inelástico, choque totalmente inelástico, ¿qué teníamos? Ya no podemos usar la conservación de la energía. Es más, la conservación de la energía se va a perder un poco. Ahora después vamos a volver a ver la simulación para volver a fijar estos conceptos que estamos viendo matemáticamente. Pero sí sabemos qué es lo que les pasa a los cuerpos al final del choque, ¿sí? ¿Qué le pasa a los cuerpos en un movimiento totalmente, en un choque totalmente inelástico? Quedan pegados. Es lo que el astronauta representaba con el velcro. ¿Sí? Por eso yo les hice mirar, cuando mirábamos el videito, les dije, miren bien que tiene un velcro pegado. ¿Sí? Entonces, choque elástico, vienen las pelotitas de tenis, chocan y se conserva la energía cinética, además del momento. En el choque totalmente inelástico, el momento se conserva porque sigue sin haber fuerzas externas. Fíjense, pensemos en el caso del astronauta siempre. Las dos pelotitas que tenía el astronauta estaban, en el caso de los velcros o en el caso de sin velcro, en un ambiente en el que no había otras fuerzas externas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, esa situación es la misma para las dos pelotas, para los dos casos, con velcro, sin velcro. O sea, el momento lineal se conserva en los dos casos. ¿Qué cambia en el choque inelástico, totalmente inelástico? Se pegan y siguen moviéndose juntas. ¿Sí? Ya deja de conservarse la energía. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a escribir eso matemáticamente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos acá es la definición matemática del choque totalmente inelástico. Es decir, esto como lo decimos, al final sería en la situación final, ambos tienen igual velocidad. Esto es lo mismo que decir se quedan pegados, ¿sí? La forma matemática de decir se quedan pegados. Bien. Y escribamos la conservación del momento, que por qué esta conservación sigue siendo cierta. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas externas sigue siendo cero. ¿Sí? Acuérdense siempre en el video del chabón del astronauta, ahí no hay dudas que la suma de fuerzas externas es cero. No hay nadie que haga nada sobre esas fuerzas. No hay peso, no hay nada, están, digamos, casi en un vacío. ¿Sí? Bien. Entonces dice, si conocemos las masas y las velocidades iniciales, vamos a poder calcular las velocidades finales, que son la misma, pues una sola velocidad para los dos cuerpos, pues se pegan. ¿Sí? Eso ya. Entonces, vienen antes del choque, fíjense que acá también lo representa con un velcro, ¿sí? Lo mismo, simplemente cuál es la diferencia de esto respecto de lo que hace el astronauta, es que el movimiento es solo en una dimensión. En cambio, en el experimento que vimos del astronauta, el tipo las ponía de costado, las ponía en una D, una más arriba, una más abajo, lo podía poner, ¿sí? Se ve que no tenía mucho espacio, pero igual se nota que por lo menos es 2D el movimiento en el experimento. Entonces, hacen un choque totalmente inelástico, quedan pegados, y después se mueven juntas en alguna dirección. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se perdió hasta acá o algo? Avancemos entonces. Entonces. Bárbaro. Entonces fíjese qué es lo que pasa. La componente X de la velocidad yo la saco de qué ecuación. Esta ecuación es la ecuación del momento. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Fíjense, esta es la ecuación del momento. Si yo esto lo paso dividiendo para acá, esta parte, esperen que se lío acá. Al otro lado. Y esto que tengo acá, esta suma de masas, lo paso dividiendo para acá como corresponde, voy a obtener la velocidad 2, que es la velocidad de los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque se quedaron pegados. ¿Por qué? Porque estoy en un caso totalmente inelástico. ¿Sí? Totalmente inelástico significa esto. Entonces,
es simplemente lo que hicimos acá, hacer esa cuenta. Esperen que borró todas estas porquerías que escribí. Entonces, esto es lo que les queda a la nueva velocidad. Algunas cosas se cancelan, otras no, bueno, tienen unos datos. Y después uno puede escribir la energía cinética, porque si yo conozco la velocidad inicial y conozco la velocidad final de los dos cuerpos, nadie me priva de calcular la energía cinética. La energía cinética del cuerpo 1 inicial es esto. ¿Sí? Esta es la energía, perdón, esta es la energía total antes del choque. Una de las dos masas está quieta, entonces la otra viene y le choca. Y esta es la energía cinética después. ¿Sí? Y como una forma de demostrar que una es más chica que la otra, uno puede comparar los resultados, si tiene las masas y las velocidades, y hace la cuenta y se terminó. Pero otra es hacer el cociente de las masas. ¿Sí? Esto se usa bastante, hacer el cociente entre dos valores y ver qué me da para sacar conclusiones. Y fíjense qué es lo que pasa. Esta es la final. Y esta es la inicial. Y les queda que final sobre inicial les da este número. Y yo estoy segura que este número es menor que 1. Aunque no tenga de datos quiénes son MA y MB. ¿Por qué estoy segura que es menor que 1? Porque son todas cosas positivas. ¿Sí? Y sé que MB, no sé, perdón, sé que MB es distinto de 0. Este cociente, entonces seguro esta parte que está acá abajo es más grande que la que está arriba. Todos ven, si esto vale 4, esto vale 4 más algo. O sea que este cociente es menor que 1, porque el denominador es más grande que el numerador. ¿Sí? No hay dudas en este caso. ¿Sí? El denominador, MA más MB, seguro es mayor que MA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de masas. Si M representara una incógnita cualquiera, no tengo esa certeza, ¿está bien? Pero como son masas, son todas cosas positivas. Entonces, seguro que este número más algo me da mayor que ese mismo número, porque son todos positivos, no tengo chance de que haya ninguno negativo. Entonces vemos claramente que la energía final es más chica que la energía inicial, cosa que va a pasar siempre en este tipo de choque, mayormente. Entonces, antes de... Bueno, vamos a volver a la simulación y después vamos a venir a esta definición. Espérenme un momentito. Volvamos con esto que estuvimos charlando, volvamos a nuestras simulaciones de FET. Vamos a ir a algo un poquito más avanzado, que es en 2 dimensiones. ¿Sí? Y entonces fíjense, tenemos dos masas, cualesquiera. Vamos a ponerle una que sea el doble de la otra. ¿Sí? Ciertas posiciones. Fíjense que ahora se complejizó un poco más la simulación que antes. Eran la posición en X y la posición en Y. Las velocidades, ¿sí? Que no son iguales entre sí, y los momentos. ¿Sí? Y vamos a poner la energía cinética. Y acá yo les pongo qué tipo de choque quiero que tengan. Entonces, bouncy significa perfectamente elástico. Entonces, fíjense que la energía cinética está escrita acá. ¿Sí? Entonces lo ponemos a andar. Y fíjense, la energía cinética se mantiene constante, pero fíjense que en el choque, obviamente, intercambian momento y una de las dos se va para un lado y la otra bien para el otro. ¿Sí? Bien. Si aumentamos una masa respecto de la otra, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa primero. Vamos a hacer el ejemplo que teníamos ahí, que teníamos una de las velocidades era 0. Una está quieta.
O sea, está esta quieta, lo más pancha, y viene esta y la choca, ¿sí? Veamos que la energía cinética es un poco más chica, porque la velocidad es más chica ahora. Una de las velocidades es 0. Y sigo teniendo un choque perfectamente elástico. Bien. Entonces lo hacemos andar. Fíjense, el momento para conservarse, ¿sí? Lo que hace es esta que estaba quieta ya no puede quedarse quieta, ¿sí? Se mueve con una velocidad distinta, pero si ven los momentos se conservan. Bien, ¿qué pasa si tenemos ahora sticky? O sea, perfectamente se pegan y se quedan las dos pegadas. Y vamos a poner una quieta, como la que estábamos haciendo antes, como el ejemplo que les estaban dando ahí en el libro. Entonces viene esta y se empieza a mover. Y fíjense que esto es totalmente inelástico. ¿Qué quiere decir? Que tienen que pegar, si funciona bien la simulación. Fíjense qué es lo que pasó con la energía cinética. La rebobino y lo volvemos a ver. Inicialmente tengo esta energía cinética, ¿sí? Y voy a dibujar los momentos. Esta sola tiene momento, su momento es 0, ¿se ve? Pues fíjense, el momento en X es 0 para la partícula 1 y es esto para la partícula 2. Lo pongo a andar. Y la energía cinética es esto. Lo pongo a andar. En el momento que se produce el choque, baja la energía cinética y estas dos se mueven ahora con la misma velocidad. Fíjense que las velocidades acá, esto no cambia, ¿sí? No da exactamente igual. ¿Por qué no da exactamente igual? Porque esta es una simulación, tiene un poquito de error. Pero si uno calcula cuánto vale el momento en X y cuánto vale el momento en Y, va a ver que le da exactamente lo mismo. Y hay un rango de simulaciones intermedias. Vamos a empezar de vuelta. Hay un rango de problemas intermedios donde uno tiene un intermedio. Ni se van juntas ni chocan perfectamente, que en esto es más difícil de modelar matemáticamente porque tengo que tener alguna información de los materiales o de algo. Ahí yo les puse la trayectoria. Ven que ahí se pierde energía cinética, pero no tanto como antes, justamente. A medida que yo voy ganando elasticidad, me voy acercando a la conservación de energía. Fíjense, acá tengo 0,26. Vamos a poner un poco más. Ahí se ve cómo se perdió cada vez menos, ¿sí? ¿Se ve? Y si yo pusiera otra vez elasticidad perfecta, ahí, inicio, vamos a chocar. Vamos a, miren el valor de la energía cinética, van a ver que la energía cinética no cambia. Pero esta partícula se lleva la mayoría del momento, esta queda moviéndose muy lento, justamente porque le dio todo el impulso a la otra, ¿sí? Bien. Y veamos también, justamente, esto, que es un poco algo que uno ya sabe, ¿sí? Yo tengo esta cierta energía cinética acá. Vamos a... Dice que esto casi no se mueve. Esta rebota tal cual. ¿Por qué? Porque esto es una masa enorme, ¿sí? Y ahora veamos el choque totalmente elástico. Fíjense, cuando uno choca, si yo choco inelásticamente contra algo que es muy grande, me termino pegando a eso y no me puedo ni mover. O sea, quedamos así pegados y justos, ¿sí? En realidad, ¿qué pasa? Porque acá nosotros vemos unas pelotitas. Cuando uno choca un auto contra una pared, ¿qué pasa? Ese choque no es elástico.
es inelástico, pero que hay algo que ocurre, que es que se destroza el material. En algún lado va esa energía, ¿sí? Acá fíjense que estamos contando pérdidas de energía, pero no decimos a dónde van. ¿Por qué se pierde esa energía cinética que había? Bueno, se pierde en alguna otra forma. Se deforma el auto, por ejemplo, cuando uno choca contra un árbol o algo así. Bien, esto entonces para después, para que lo vuelvan a mirar, pueden mirarlo, bueno, lo pueden hacer en una D, que ya lo hicimos, y vamos a, en 2 dimensiones, una cosita más que quiero poner, vamos a poner una masa de 10 y otra de 2. Voy a mostrar solo la energía cinética. Fíjense que están los dos quietos, ahora no hay nada. Fíjense que, vean que en el código acá dice BX0007, y acá lo mismo, y casi la energía cinética da 0. ¿Por qué? Porque esto a los fines de el código es casi 0, ¿sí? Si yo pongo un 0 acá, va a seguir siendo 0. Es la energía cinética, ¿sí? Es porque hay un redondeo ahí del código, de cómo opera el código, ¿sí? Bien. Y le voy a pedir que dibuje le voy a pedir que dibuje algo que tengo acá, que es el concepto que vamos a ver, que es el centro de masa. Y fíjense, yo le pido acá que dibuje el centro de masa, ahora vamos a ver qué es. Si yo corro la partícula 2, todos ven que ese valor cambia, entonces parece depender de la posición de por lo menos la partícula 2. Ahora dejo la partícula 2 quieta, y cambio la 1 y también cambia. ¿Sí? Si dejo las masas quietas en el mismo lugar, pongamos, ahí me quedo quieta, y ahora cambio el tamaño de las masas, la verde la transformo en 5, también cambia. Entonces el centro de masa, primera cosa, nos damos cuenta que es un lugar del espacio. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que el centro de masa es un lugar del espacio? ¿Sí? Porque es un lugar de si yo acá tuviera esto cuadriculado, diría, tiene este valor de X o este valor de Y. ¿Sí? Bien. Y parece depender de varias cosas. De la posición de los cuerpos y de la masa. Yo le cambio la masa a fíjense dónde fue a parar. ¿Sí? Le pongo un valor más grande, y le achico. ¿Sí? Y si vuelvo a achicar lo voy a empezar a correr para allá. A ver si me queda 0.5. ¿Sí? Entonces el centro de masa es un concepto, ahora vamos a ver, es una definición, pero depende claramente de dos cosas, de la posición de los cuerpos involucrados, de la cantidad de cuerpos que tengo y de su masa. Masa y posición. El centro de masa, ya está ahí la palabra. Centro como lugar y masa como la masa del sistema. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a definirlo. Vamos a pasar a la definición propiamente dicha. ¿Sí? Y después vamos a volver a un comentario más. Entonces, ¿por qué es útil la definición de centro de masa? Bueno, por muchas cosas. En principio porque es un concepto muy piola para trabajar cuando uno tiene cuerpos extensos y simétricos, cuando uno tiene sistemas con muchas partículas, ¿sí? Y también porque la conservación de momentos se puede escribir en términos del centro de masa, y eso es súper práctico y permite resolver muchísimos problemas. Pero lo que va a ser relevante, ustedes van a tener algunos ejercicios en la guía, tienen uno, probablemente lo hagan hoy, y ahora vamos a discutir un poquito, cómo calcular el centro de masa de un sistema de partículas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener, ¿sí?, quién es nuestro sistema de partículas, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo un montón de partículas distribuidas en el espacio, ¿sí? Cada una
¿sí? Yo me dibujo un sistema de coordenadas. Entonces, en este sistema de coordenadas, esta será mi partícula 1, que va a tener una coordenada x1 y una coordenada y1. ¿Sí? Y si esto estuviera en 3D, fuera una nube de partículas, también tendría una coordenada z1, simplemente acá por practicidad. La masa 2, supongamos que es esta, va a tener una coordenada x2, una coordenada y2. Y así para cada una, ¿no? Entonces, la posición X del centro de masa va a estar dada, fíjense, es como una especie de promedio pesado, porque es la masa 1 por la posición 1, más la masa 2 por la posición 2, más la masa 3 por la posición 3. Un poco lo que vemos es que si alguna de las masas es muy grande, justamente aporta mucho. Y si yo tengo esta masa que es más grande que esta, y bueno, necesariamente el centro de masa se va a correr más cerca de ella. Y lo mismo vale para la coordenada Y. ¿Sí? Es una definición, es una especie de promedio pesado por la masa. ¿Sí? Fíjense que esto no da 1, porque justamente es la masa 1 por su lugar, dividido la suma de todas las masas, ¿no? Entonces, fíjense que, de hecho esto tiene unidades de longitud, es masa por longitud, dividido masa. Y le da una unidad de longitud, que es la posición X del centro de masa. ¿Sí? Y lo mismo tienen acá para la longitud Y. Y con esto uno se construye la coordenada R del centro de masa, que es un vector que tiene en la coordenada X al X del centro de masa y en la coordenada Y al Y del centro de masa. ¿Está bien? Pero esto es solamente una definición. Uno conoce las masas y calcula el centro de masa. Fíjense que esto es un bodrio para hacer, puede ser una cuenta muy larga para hacer en un sistema de muchas partículas. Pero en los sistemas de cuerpos sólidos, donde uno tiene un número enorme de partículas, uno puede transformar esta suma en una integral, nosotros no lo vamos a hacer, quédense tranquilos, y usar la simetría, ¿sí? Si yo quiero calcular el centro de masa de un cilindro o de un cubo, que es homogéneo, el centro de masa de un cubo va a estar en el centro del cubo, ¿sí? El centro de masa de un cilindro homogéneo va a estar sobre el eje de simetría del cilindro y así, si el cilindro es homogéneo. ¿Sí? Uno puede en realidad calcularse usando integrales, esta suma, uno ya sabe, la suma siempre es una forma de escribir una integral, entonces uno puede integrar si tiene infinitos objetos. Pero lo piola de todo esto, más allá de esta definición, es que uno puede, además, esto lo vamos a volver después, no quiero ir más allá de lo que quería comentar primero, esto es una cuenta, es que uno puede describir, en lugar de describir, fíjense, si yo tengo un sistema de muchas partículas, si quiero escribir qué le pasa a cada partícula, para cada partícula tengo que escribir una ecuación de Newton, o una ecuación de conservación o la ecuación de momento de cada partícula, o la ecuación de la energía cinética de cada partícula. Pero si tengo el centro de masa, puedo escribir una sola ecuación que describa qué le pasa al centro de masa. Y si ese centro de masa hace un cierto movimiento, todos los demás sé que acompañan a ese movimiento. Entonces, se me simplifica mucho la vida del cálculo, ¿sí? Entonces, la velocidad del centro de masa, avance de masa, y para el otro lado. Entonces, la velocidad del centro de masa se escribe fácilmente con la misma idea de antes. La masa 1
por la velocidad 1 más la masa 2. ¿De dónde saqué esto? ¿Cómo llegué yo a esto? ¿Cómo les digo, esto se escribe así muy fácil? Y, acuérdense, nosotros dijimos, X del centro de masa es M1 por X1, más M2 por X2, dividido, hagamos un caso sencillo, M1 más M2. Si yo derivo ahora esto, esto es la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Que la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Pero la derivada la puedo meter acá adentro. Se me queda la derivada de M1 por X1 más M2 por X2 de T, bueno, y esto dividido, M1, quedó muy apretado, derivo acá, respecto al tiempo, entonces me queda o sea, este cociente lo derivo respecto al tiempo. Y esto es lo mismo que derivar miembro a miembro, porque es la derivada de la suma y qué sé yo, y entonces a uno le queda esta expresión, porque voy a tener la derivada de x1 respecto al t, más la derivada de x2 respecto al t, y así, que es exactamente la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad 3, ¿sí? Esto es de x1 de t, y este es de x2 de t, y este es de x3 de t. Y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Con lo cual, la velocidad del centro de masa, les queda esto. La masa 1 por la velocidad 1, la masa 2 por la velocidad 2, la masa 3 y así. Todo esto que está acá abajo, M1 más M2 más M3 más M4, ¿qué forman? Forman la masa total del sistema, ¿sí? Si yo pudiera volver para atrás, si yo tuviera este sistema que les había dibujado acá, lo hice desaparecer. Volvamos a, se los hago en un dibujito aparte. Piensen esto, vamos a compartir el pizarrón. Digo, si yo tengo un sistema, como el que les dibujé antes, teníamos la componente X y la componente Y, y tengo masitas. Este es M1, M2, M3, M4. Y ahora les digo, bueno, ojo que ahora, este es mi sistema. Perdón. ¿Cuánto vale M1 más M2 más M3 más M4? Es la masa total del sistema. ¿Se ve que la suma de todas las partes es la masa del sistema? Entonces, volviendo al caso que estábamos haciendo antes, estas masas que tengo acá suman M hasta el final, ¿no? Entonces yo puedo pasar esto multiplicando, no sé si se ve bien la parte de abajo, porque a mí me está saliendo cortado. ¿Se ve? Sale cortado, sí. Ah, Sí, sale el último cortado, renglón. ¿no? Espera que lo voy a hacer de vuelta, porque me parece que algo quedó mal. Vamos a empezar de vuelta, así lo pueden ver entero, porque a mí también me está dando cortado. Avísenme ahora, ¿eh? ¿Ahora se ve entero? Sí, ahora sí.
Bien, entonces, esto que era M, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Lo paso multiplicando, y de este lado me queda M por la velocidad del centro de masa, es igual a M por V1, M1 por V1, M2 por V2. ¿Y estos qué son? Este es el momento de la partícula 1, el momento de la partícula 2, el momento de la partícula 3. ¿Sí? O sea que todos ellos forman el momento total, porque el momento, acuérdense que lo vimos cuando teníamos las dos pelotitas, el momento de la pelotita 1 más la pelotita 2 me da el momento total. Si yo en lugar de tener 2 tengo que 800, bueno, el nuevo momento es la suma de cada momento. Pero además, y acá sale lo lindo de esto, es que el momento total es igual al momento de la masa total por la velocidad del centro de masa. O sea que si yo conozco el centro de masa, conozco su velocidad y tengo la masa total de mi sistema, no me importa no conocer lo que le pasa a las partículas en el medio. Con eso puedo tener el momento total del sistema. Y con eso puedo usar un montón de conservaciones, porque si calculo el momento en algún instante y el momento se conserva, ya está. Después sé qué pasa más adelante. ¿Sí? Entonces, el poder escribir para un sistema complejo cuál es su centro de masa, ¿sí? Y cuánto vale el momento del centro de masa, me dice un montón sobre lo que le pasa al sistema. ¿Sí? Esto es súper útil para trabajar con moléculas. Ustedes seguramente más adelante en la carrera van a usar esta conservación y este concepto, y se van a acordar de esta clase o no, pero esto va a volver, sobre todo en alguna clase de química para ustedes, ¿sí? Porque es súper útil para resolver algunos problemas de química, este concepto. Bien. Por ahí ahora van a ver que hacemos algunos ejercicios, no es la parte más complicada, es una parte más operativa para nosotros en esta materia, pero para ustedes es importante este contenido a futuro, sobre todo. Porque el concepto es muy importante. Bueno, esperen que... Quise borrar lo que les estaba mostrando y pasa otra vez. Bien. Entonces, bueno, lo que les decía un poco acá, está escrito acá. Acá les da un ejemplo. Les dice, si vos tenés una llave, ¿sí? Una llave de esas tipo inglesas, ¿sí? Si vos conocés el centro de masa y cómo se mueve el centro de masa, podés conocer todo lo que le pasa a la llave, aunque vos no sepas describir todos los elementos que forman esa llave, ¿sí? Y lo cual esto sirve para muchos problemas. ¿Se acuerdan? La primera clase, una de las fotos que les puse yo de las cosas que les dije que trabajaba la física era, por ejemplo, problemas de cómo una raqueta pega una vuelta entera, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la primera clase hay una foto de una raqueta y un paper. Bueno, en ese paper usaron el concepto de conservaciones y usaron el concepto del centro de masa. Obviamente en una geometría totalmente loca, porque la raqueta hace un rulo, pero eso es anecdótico para nosotros. El concepto que está detrás es el concepto del centro de masa y el movimiento del centro de masa. ¿Sí? Por eso yo les decía que algunas cosas que viéramos en esta materia, conceptualmente uno puede hacer cosas muy complejas con estos conceptos. Bien. Y el centro de masa, si yo, justamente, extendiendo un poco esto, si yo conozco el centro de masa y aplico fuerzas externas, puedo describir la ecuación de movimiento de ese centro de masa. Y ahora pensar ese centro de masa como si fuera lo que realmente es de interés y se está moviendo para mí. Y eso es súper útil para trabajar con cuerpos extensos, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar con un cilindro, con cuerpos raros, decir qué le pasa al centro de masa me alcanza para decir qué le pasa al cuerpo, ¿sí? Entonces, eso también va a ser súper, súper útil para nosotros. Y por eso, nada, va a ser de mucho interés. Entonces, así como nosotros escribimos que hace un ratito habíamos escrito
que m grande, por la velocidad del centro de masa es el impulso, ¿sí? De ahí podemos otra vez volver a escribir la ecuación de Newton, es decir, que la masa grande por la aceleración del sistema es igual a cada masa por cada aceleración. Simplemente volviendo a derivar respecto del tiempo igual que esté antes. Y entonces eso nos es muy, muy práctico, porque nos hace trabajar, nos hace separar el problema en la suma de fuerzas es igual a la suma de fuerzas externas más las fuerzas internas. La suma de fuerzas internas de un sistema da cero. ¿Por qué? Porque son todos pares de acción y reacción, ¿sí? ¿Y qué me quedan? Me quedan solo las fuerzas externas. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para decir que otra vez, si yo conozco el centro de masa, conozco su aceleración, puedo conocer la vida del centro de masa. ¿Por qué? Porque puedo escribir la ecuación de Newton. Y acuérdense que la ecuación de Newton, por ahí ya se olvidaron, pero hace algunas clases habíamos visto que de la ecuación de Newton sacábamos la aceleración, y si teníamos la aceleración, teníamos la velocidad, y teníamos la posición, y podíamos predecir en qué instante iba a estar en qué lugar. ¿Sí? Entonces, súper importante esta definición de centro de masa. ¿Por qué? Porque sobre la definición de centro de masa, nosotros podemos volver a montar las cosas que ya sabíamos. La definición de la ecuación de Newton y la definición del momento. Es decir, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? O sea, estás haciendo como una historia grande, ¿no? Porque todo lo que vimos al principio, ¿se acuerdan que yo en verde en la primera o segunda clase les dije, nuestras hipótesis van a ser cuerpos puntuales, y con esa hipótesis de cuerpo puntual resolvemos todo? Ahora podemos extender eso a cuerpos que son extensos, siempre y cuando nosotros podamos calcular su centro de masa. Es decir, podemos ampliar nuestro conocimiento e irnos un poco más afuera de esa hipótesis inicial que teníamos. Entonces ahora esta ecuación de Newton tan poderosa nos va a servir a partir de este concepto del centro de masa y de estas propiedades que le vemos para describir cosas más complejas, ¿sí? Y entonces, el poder de la dinámica y de las leyes de Newton, que se usaban para cuerpos puntuales, los podemos usar para cuerpos extensos. Ese es el motivo por el cual uno, cuando tiene una caja y la está empujando, puede hacer la cuenta en realidad de pensar que eso es un puntito, porque si toda la masa está distribuida homogéneamente, el centro de masa va a estar más o menos en el medio, y chao. Lo que describo del centro de masa es lo mismo que ese puntito, ¿sí? Estamos viendo acá cómo volver a por qué esa hipótesis es cierta, ¿sí? Esto es teórico, por ahí no lo van a usar, qué sé yo, pero está bueno verlo, ver cómo todo tiene coherencia, digamos, y tiene un sentido, y por qué esto también les da una idea de por qué las leyes de Newton son tan importantes. Porque si las leyes de Newton sirvieran solo para cosas puntuales, muchas de las cosas que usamos en ingeniería no tendrían sentido, pero justamente las leyes de Newton acopladas con estos conceptos de centro de masa sirven para usar para objetos extensos. Y entonces toda la ingeniería mecánica aparece, y todos los cálculos de la ingeniería mecánica son justificados a partir de esto, lo cual está buenísimo. Bueno, me parece. Bien. Entonces, bueno, lo que les decía acá, lo que acabo de decir está escrito acá. Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y sobre ella actúa una fuerza igual a la suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Es decir, podemos pensar, ¿sí?, que un cuerpo extendido es como un cuerpo puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos la abstracción de que todo lo que hace que el cuerpo se mantenga unido, los movimientos moleculares y qué sé yo, son fuerzas internas, no nos importan. Y lo que hace que el movimiento se mueva, la caja que un tipo empuja, pasa a ser fuerzas externas, ¿sí? Nada, no hay más que esto acá. Lo que les acabo de decir, acuérdense que yo siempre lo pongo para que el que no está en clase o lee solo las transparencias, bueno, entienda mínimamente qué es lo que fue pasando en clase. Por ahí con los que están acá en clase me repito. Bueno, y
simplemente un ejemplito, no vamos a ver demasiado de esto, pero hay toda una rama, digamos, del trabajo con la conservación del impulso, que tiene que ver con qué pasa con las cosas que se fragmentan, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros, si tenemos, este es un, ¿cómo se llama? Acá, el tipo lo llama obús en el libro. Uno tiene, digamos, un arma que dispara y llegado un cierto momento, esperen que avance, llegado un cierto momento, la carga, que era la masa que se estaba desplazando, se fragmenta. Entonces, esta masa que está acá ahora da lugar a dos masas más pequeñas, ¿sí? O 3, o 4, o 5. ¿Qué movimiento van a hacer estas masas, que son más pequeñas que esta masa total? ¿Sí? Y cómo poder predecir esos movimientos. Fíjense que también es un problema bastante interesante, ¿no? O sea, cómo se fragmentan las cosas tiene un montón de aplicaciones en la vida. Y bueno, entonces uno puede escribir justamente la suma de fuerzas es la masa total por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Y, esperen que me está molestando esto que tengo acá abajo, uno puede describir esto como la suma de fuerzas externas es igual a la variación del impulso total, ¿sí? Esto es lo mismo que acabamos de ver hace rato, digamos, no agregué nada nuevo, salvo que estamos hablando ahora de este problemita. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esperen que vuelvo para atrás. Lo que va a pasar es que cada una de estas va a realizar un movimiento parabólico distinto al que hubieran hecho si no se hubieran fragmentado. Si yo pudiera seguir a cada una de estas, si yo sé cuál es su nueva masa, ¿sí? Lo conozco porque me lo dicen, se fragmentan dos partes iguales, ¿sí? ¿Qué pasa con estas masas? Y bueno, como yo puedo calcular esta trayectoria, que sería la del centro de masa, que ya no existe más, fíjense lo interesante acá, es que esta trayectoria es de algo real hasta acá. Después, yo puedo seguir escribiendo la trayectoria del centro de masa, simplemente que no hay algo ahí, no hay un cuerpo que se esté moviendo, ¿sí? Pero puedo describir lo que le pasa a los demás en función de ese. ¿Sí? O sea que si yo conozco esta trayectoria entera y conozco estas masas, puedo escribir lo que le pasa a las otras dos. Y esto tiene un montón de aplicaciones, sobre todo el cálculo de proyectiles y para el movimiento de proyectiles y, como les decía, la fragmentación, pero hay otras cosas que se fragmentan, por ejemplo, todo lo que sean estos movimientos o estos cálculos de cohetes cuya una parte vuelve a la Tierra y la otra sigue, no sé, las Apolo, ¿sí? Que tenían una parte y después en algún momento se separa el cohete y sigue andando, los cálculos se hacen con este tipo de ecuaciones de base, digamos, ¿sí? Y eso es súper importante. Y lo interesante es que si la suma de fuerzas externas es cero, como el momento se conserva, la velocidad del centro de masa es constante. ¿Por qué? Porque si el momento, la variación de momento es cero, quiere decir que el momento es constante, o sea, la velocidad del centro de masa es constante, porque la masa no cambia. Y eso es súper útil para un montón de cosas, nosotros no lo vamos a ver demasiado, no aparece en las guías. Yo solamente quería contárselos, tampoco es una cosa que les vaya a tomar en un final, digo, simplemente está bueno porque es algo súper útil y que aparece en un montón de problemas, sobre todo los problemas espaciales, que es lo que más, uno conoce, digamos, de este estilo, lo que más se pueden imaginar ustedes, pero hay un montón de aplicaciones.